Pero hoy en día Pisco está prácticamente ya reconstruido en cuanto a las viviendas, una ciudad moderna, con calles completamente asfaltadas. Bueno, nos metemos en otros asuntos. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Hoy se cumplen 16 años del terremoto de Pisco. Fue una tragedia para el sur del país, para Pisco en particular, y las zonas no solo urbanas, sino también rurales. Jaime Fernández es corresponsal de Nativa y nos atiende hasta ahora, a esta hora de la mañana desde el sur chico, como le decimos, desde Pisco, para hablar de estos 16 años transitados. ¿Cómo te va, Jaime? Qué gusto conversar contigo. Buenos días. Buenos días, Carlos. De igual manera, es bastante nostálgico recordar esta fecha tan difícil. Jaime, ¿dónde estabas tú ese día? Bueno, ese día yo estaba justamente, en aquel momento estaba por ingresar a un medio de comunicación, a Radio Orión, recuerdo mucho, cuando estaban en el tercer nivel, al tercer piso, y empezó a las 6 de la tarde con 42 minutos, empezó el movimiento que azotó a esta parte del territorio peruano, que logró alcanzar 7.9, y que lamentablemente cobró cerca de 600 vidas, sobre todo quienes estaban participando de un acto litúrgico, de una misa de rememoración de mes de la familia, sin mal no recuerdo, la familia Pacheco. Así es. Jaime, ¿se supo inmediatamente que aquello había sido una tragedia o es con el transcurso de las horas que uno va entendiendo la magnitud de lo ocurrido? En primer momento incluso se desconocía a dónde había sido el epicentro. Era justamente, los medios de comunicación daban a Cañete, o entre Cañete y Chincha, pero porque se perdió la señal, o sea, la telefonía móvil, quedamos prácticamente aislados del territorio peruano y del mundo. Entonces transcurrieron los minutos y posteriormente ya se conoció la magnitud del hecho, pues, terrible fue. Claro que sí. Claro que sí, es hasta emocionante recordarlo, Jaime. Ahora, ¿crees que esas primeras horas terribles luego del terremoto, qué crees o sientes que fue más importante? ¿La respuesta ciudadana y su capacidad de organización o el Estado que fue llegando luego lentamente? Fue primero la propia población que inmediatamente reaccionó, y sobre todo lo de la Cruz Roja Peruana, filial Pisco, y los amigos de la compañía de bomberos, porque la iglesia de San Clemente, que está ubicada en plena Plaza de Armas, estaba abarrotada de la feligresía que participaba de este acto litúrgico, y justamente la puerta se cerró y Pisco después quedó a oscuras, y los cables de electricidad, las viviendas que estaban totalmente destruidas, y ya pues después ya pasado casi la hora recién se supo que era ya a nivel nacional que Pisco era el epicentro, pues, y la magnitud que había logrado devastar esta parte del territorio peruano. Jaime, tú en ese momento eras corresponsal de RPP, fuiste quizá el primer periodista que dio la noticia al mundo de lo que había ocurrido en Pisco. Sí, efectivamente, en aquel momento me desempeñaba como reportero de radioprogramas acá en la filial de Pisco, e inmediatamente dimos cuenta, pues, y allí ya se supo que Pisco era el epicentro, efectivamente. Ya llegaron las primeras autoridades, porque el gobierno central recién se pudo sentir, digamos, primero en llegar fue, me acuerdo mucho, el ex ministro de Vivienda, Hernán Garrido Leca. Ya. Él llegó a pasar pues, aproximadamente a las 2 de la mañana, porque la carretera también estaba Claro, me acuerdo. Estaba completamente destruida en el tramo de Pisco, Chincha y parte de Cañete. Incluso el puente que cruza, que está a la altura del distrito de San Clemente, ese había quedado completamente quebrado, o sea, en malas condiciones. Entonces después ya al tener conocimiento, ya valga la redundancia en ese sentido, ya se tuvo que hacer el transporte aéreo a través del grupo aéreo, que también fue afectado, el grupo aéreo número 9, hoy 51 de la Fuerza Aérea del Perú, y ya posteriormente lograron ya hacer el traslado aéreo tanto de nuestros heridos a la ciudad capital Lima, y la ayuda pues, que
fue llegando paulatinamente, porque Pisco quedó completamente destruido, mi estimado Carlos Correa. Completamente. Finalmente, Jaime, 16 años después de ocurrida la tragedia, Pisco es una mejor ciudad, es una ciudad preparada para un escenario que puede repetirse en cualquier momento. ¿Aprendieron la lección en Pisco? Sí. Pisco, en cuanto urbanísticamente, Pisco ha cambiado enormemente, porque Pisco era la Pisco antigua. Hoy Pisco es una ciudad moderna y los pisqueños también han tomado conciencia en ese sentido, incluso con los trabajos de construcción civil para edificar las viviendas en lugares seguros, aunque sí desnudó la precariedad, que casi la mayoría de la población eran precarios habitantes porque no contaban con el título de propiedad. Claro. Y eso hizo que demorara la reconstrucción en el puerto de Pisco. Tenemos que ser justos en ese sentido, porque no había el orden territorial, urbanístico, entonces no se sabía a quién se le podía otorgar el crédito de vivienda, y otros, como le digo, eran precarios porque era la colonia china que se dice que llegó primero a Pisco, después de los españoles. Entonces eso hizo que retrasara mientras se formaron brigadas por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción para poder llevar adelante el saneamiento físico legal. Eso fue lo que tardó, pero hoy en día Pisco está prácticamente ya reconstruido en cuanto a la vivienda, es una ciudad moderna, con calles completamente asfaltadas a ambos lados de Pisco Centro, Pisco Norte, Pisco Sur. Claro. En ese aspecto sí, Pisco, por ejemplo, nació el distrito de Tupac Amaruy, donde la mayor cantidad poblacional que perdió toda su vivienda fueron reubicados en esa zona. Hoy es el distrito muy ordenado, digamos, urbanísticamente, Carlos. En ese aspecto, también los hospitales de Pisco, hoy ya contamos con un moderno hospital, pero a veces por temas políticos de quien asume las funciones como autoridad del gobierno regional en caso de Ica, que están a mando de ellos, hay dificultades porque tenemos los mejores equipos de cardiología, los mejores en cámara hiperbárica, por ejemplo, dos cámaras hiperbáricas, pero no funciona ninguna de ellas, que es de mucha valía, sobre todo para el tratamiento de las personas que quedaron lisiadas producto de por supuesto, las piernas, que quedaron con las piernas quebradas, muy bien, las caderas. Así es, Carlos. Jaime Fernández, un abrazo desde Lima, gracias por habernos atendido. Tu relato, tu testimonio ha sido muy valioso para recordar lo que significó ese terremoto de 7.9 que se trajo abajo a buena parte de la ciudad de Pisco y en particular a la iglesia matriz, donde había mucha gente concentrada a esa hora. Se desprendió una parte del techo y ahí fallecieron muchísimas personas. Gracias a Jaime Fernández por la información y por el recuerdo de estos 16 años de este terremoto de 7.9. A aprender de las lecciones, nuestro país sigue siendo un país que está ubicado en el círculo de fuego del Pacífico. Los sismos ocurren, los terremotos ocurren y hay que saber enfrentarlos. Esa es la gran lección que nos deja Pisco.